la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, a través de su Departamento de Culturas Étnicas y Diversidad, el Instituto de Documentación de Lenguas Originarias Indolenguo y la Asociación Civil Chihuahua Apache les da la más cordial bienvenida a una sesión más del Seminario de Documentación, Descripción y Revitalización Lingüística. Un espacio de diálogo, un espacio de conversación donde investigadoras, investigadores y, y muchas personas interesadas en las lenguas originarias exponen temas de suma relevancia para la lingüística en nuestro país y en otras latitudes. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la licenciada Miranda Flores. Licenciada Miranda, bienvenida. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y la licenciada Miranda el día de hoy nos va a presentar un tema titulado De los textos en contexto, evidencialidad, modalidad y de ixis textual AUDAM. Antes de darle la palabra, les recordamos que si gustan inscribirse en el formulario que va a aparecer en unos segundos en el chat, si no es que posiblemente ya está, para que se vayan inscribiendo y obtengan su constancia de participación y para que podamos tener sus nombres en esos registros y enviarles dicha constancia. Bien, y me voy a permitir leer la semblanza de Miranda para que la conozcan un poquito más, para que sepan quién es ella. Miranda Amairani Flores Cházaro es licenciada en antropología con especialidad en lingüística de la primera generación de la licenciatura en antropología de la especialidad de lingüística por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, donde recibió mención honorífica por su tesis de licenciatura de polifonía, evidencialidad y citas, el estudio del reportativo SAP en el Tepehuano del Suroeste, AUDA. Ha formado parte de 4 proyectos nacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México dedicados al análisis y documentación de lenguas nacionales, como el náhuatl del Oriente de Puebla y el Tepehuano del Sur, AUDAM y ODAM. Los intereses en la investigación lingüística en lenguas nacionales han llevado a Flores Cházaro a combinar la investigación con la docencia, impartiendo clases en la licenciatura en antropología de la UNAM, así como a participar en el procesamiento del corpus paralelo de lenguas indígenas en el grupo de ingeniería lingüística de la UNAM y en labores de traducción y edición de materiales en lenguas indígenas en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México. Desde el 2017 forma parte del Seminario Permanente de Análisis de Textos en la FCPIS UNAM y actualmente se encuentra a punto de terminar la maestría en antropología en el área de lingüística del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM con la tesis Modalidad Epistémica en el Tepehuano del Suroeste, AUDA. Bien, sin más, le damos la bienvenida una vez más a la licenciada Miranda Flores y pues el espacio es todo tuyo cuando tú gustes. Adelante. Gracias. Bueno, pues hoy les voy a presentar de los textos en contexto, evidencialidad, modalidad y deíxis textual en Audam. Bueno, el tepehuano del sur es una lengua de la familia yutoazteca, hablada en el sur de Durango y en parte de los estados de Nayarit y Zacatecas. La lengua se compone de 3 variantes dialectales: el tepehuano del sureste, Odam; el tepehuano central, Audam, llamado Audam o Audam Central, y el tepehuano del suroeste, que es del que vamos a hablar hoy, Audam. Algunas observaciones dentro del corpus de García muestran que la lengua tiene preferencia por un orden predominantemente verbo inicial. Es una lengua de alineamiento nominativo acusativa, demarcación en el núcleo y demarcación de objeto primario. Algunas cuestiones importante sobre esta lengua es que es una lengua que se ha documentado hace menos de una década, en el 2016 por la doctora Gabriela García Salido, que existen muy pocos trabajos publicados sobre esta lengua. No existe una gramática o un diccionario de la lengua. No existen trabajos publicados ni de modalidad ni sobre nada de deixis en esta lengua. En mi tesis de licenciatura abordo la evidencialidad solo reportativa.
en el Audam. Las observaciones que voy a presentar a continuación parten de mi tesis, en la parte de modalidad, parten de la tesis de maestría sobre esta misma temática y pues no existen trabajos sobre modalidad epistémica en ninguna de las variantes de la lengua. Aunque sí se han descrito algunas marcas que yo presento aquí, no exactamente como modales ambas, pero existe algunas descripciones previas. El objetivo de este trabajo es describir la función de las marcas de evidencialidad y modalidad epistémica como elementos deícticos dentro de los textos en la lengua Audam de la comunidad de San Francisco de Lajas. Para ello partiremos de decir que la gramática de las lenguas no es un sistema aislado, sino que está estrechamente relacionado con el contexto comunicativo. Por lo tanto, pues las lenguas no pueden analizarse de forma aislada, sino que la gramática se explica en función de su uso y su uso depende del contexto. Esto significa que pues elegimos qué estructuras gramaticales usamos según la situación y las personas con las que estamos conversando. Por su parte, tenemos que Jaime señala que el estudio de la gramática debe considerar la competencia comunicativa y no solo el conocimiento de las reglas gramaticales, sino cuándo y dónde y cómo las aplicamos. En este sentido, Gibbons subraya que las lenguas incorporan en su gramática recursos para marcar cortesía, evidencialidad, modalidad y otras categorías ligadas al contexto de enunciación. Bueno, para este trabajo metodológicamente utilicé 20 textos. 13 de estos textos provienen del corpus de 30 horas de material narrativo de la lengua de García Salido, mientras que el resto de los textos, los otros 6, fueron obtenidos durante las temporadas de campo que son parte de mi eh, formación de maestría del 2023 a 2025 en varias temporadas. Mientras que, bueno, aquí en la lista podemos ver que de los 20 solo encontramos 19 textos. Esto se debe a que hay uno que todavía está siendo procesado. Los primeros 10 textos que vemos en verde fueron usados durante mi tesis de licenciatura, estos pertenecen al corpus narrativo de García Salido y cuya elección estaba basada, como el tema era evidencialidad reportativa, en si el suceso había sido vivido directamente por el hablante o había sido reportado por alguien más o obtenida la información por otro medio, por un tercero. Em, entonces teníamos 5 narraciones directas o de hechos directamente vividos por el hablante, que podemos ver en rojo, y teníamos otros 5 que no, que son los que están en negro. Mientras que, bueno, es que una de las narraciones no fue utilizada en la tesis de licenciatura de las que están en verde. Bueno, estos textos se encuentran glosados bueno, transcritos y segmentados a nivel de frase con ayuda de colaboradores de la lengua y posteriormente fueron glosados tanto en Elan como en Flex para mi tesis de licenciatura. En el caso de los nuevos textos,
Es el mismo proceso. Fueron transcritos y segmentados con ayuda de varios colaboradores en la lengua y fueron glosados y procesados en el Aniflex para continuar con esta labor. Ir alimentando una base de datos léxica de la lengua que nos permita ir teniendo como un registro. Em, Esto es importante ya que no existe ni gramática ni diccionario de la lengua. Entonces, pues tengo que mencionar que muchas de las glosas en un inicio partían del único trabajo previo publicado, que en ese momento era el de García Salido 2018. Posteriormente, pues ya se nutrió de otros trabajos que han sido publicados. Em, pues de 2018 hacia acá. Em, Posteriormente, y eso lo hago como más por decisión personal, eh, estos textos son exportados tanto a Excel como en una base de datos de Excel como a Word para posteriormente partir en el análisis. Aunque si bien existen diferentes posturas en cuanto a abordar los textos primero, mi formación fue lo que me llevó a trabajar primero con los textos. Y esto es importante ya que los textos son vistos tanto como un vehículo de transmisión cultural intergeneracional, como una excelente muestra nos brinda una excelente muestra de la lengua en uso. Y aunque si bien depende de qué tema es el tipo de texto que puedes utilizar o las marcas que vas a encontrar en un texto, em, pues los textos son una excelente fuente de información para nosotros. Pues vamos a partir de algunos conceptos previos. En este caso, el primero es evidencialidad. La evidencialidad es, voy a mover tantito. Es la expresión de la fuente de evidencia de una proposición y incluye información obtenida por diversas formas, ya sea visuales, inferidas, reportadas, citadas. Ahorita los vamos a ver más a detenimiento. Independientemente del grado de certeza, es decir, la modalidad, existe un amplio acuerdo sobre la definición nocional de esta categoría. Sin embargo, las definiciones suelen diferir en cuanto al alcance y las propiedades, ya que hay diversas posturas en cuanto a vincular esta categoría dentro de la modalidad o con traslapes en esta categoría. Se han presentado a lo largo de los años diversas clasificaciones para los tipos de evidencialidad o de evidenciales que generalmente parten de la evidencia directa e indirecta. En este caso, como evidencia directa, tenemos todo aquello que fue atestiguado por medio de nuestros sentidos, es decir, nosotros obtenemos la información de primera mano, mientras que la indirecta es adquirimos la información por medio de un proceso que incluye un juicio a veces con la inferida, o sea, obtenemos cierta información que nos lleva a pensar que algo es así, o obtenemos la información directamente por medio de alguien más o por conocimiento general. Esa clasificación se convirtió pues en lo que ahora nos presentaba Heikenwald en el 2004, donde la evidencia que en este caso teníamos como directa
se convierte en evidencia o evidencialidad de primera mano y la indirecta no de primera mano. Em, que la clasificación de Heikenberg ya nos presenta más opciones y nos dice que partimos de sistemas muy pequeños, donde partimos solo de dos opciones de marcado hasta sistemas que marcan cinco o seis evidenciales, ¿no? Em, en este caso, la evidencia reportada, que es la que más vamos a ver aquí, eh, se refiere a información obtenida por medio de otra persona con o sin una indicación de la fuente exacta del informe. Y es uno de los tipos de evidencialidad más extendidos en todo el mundo y tiende a ser bastante eh, eh, uniforme semánticamente. En este caso, en este tipo de evidencia existe una mediación entre dos eventos de habla, uno que es el actual y otro el que es la fuente del enunciado. Em, en este tipo de evidencia se distingue entre reportativos, rumores y citas. En este caso debemos de hacer una diferenciación entre lo que es citar y reportar información, ya que citar significa que el hablante está repitiendo exactamente lo que dijo otra persona lo más fielmente posible, mientras que cuando nos reportamos no necesariamente establecemos la fuente de información explícitamente y implica una reformulación hacia lo que nosotros estamos reportando. Es decir, nosotros no estamos repitiendo lo más fielmente posible lo que nos dijo la otra persona necesariamente. En el caso de las citas, esto implica, al ser una cita lo más fielmente posible, generalmente un cambio de voz o un cambio a un hablante secundario que a su vez puede o no coincidir con el enunciador. Es decir, puedes tú o no ser el enunciador original de esa frase. Em, También las citas prototípicamente se acompañan de un verbo dicendi y, y se conoce quién lo dijo, mientras que en los reportes puede presentar a la vez reformulación un, una cierta actitud implícita respecto a la veracidad o a la información que se tiene y no necesariamente se acompaña de los verbos dicendi. Por otra parte, tenemos a la otra categoría de la que vamos a hablar hoy, que es la modalidad. En este caso, nos vamos a centrar en modalidad epistémica, que se refiere a la expresión de la evaluación que hacen los hablantes hacia una proposición. En este trabajo me refiero a modo y modalidad como categorías distintas. Es importante señalar que la modalidad es un dominio semántico que se expresa de diversas maneras y la modalidad involucra dos juicios. Juicios epistémicos que expresan, en este caso, actitudes respecto a la veracidad o probabilidad, certeza o creencia eh, en base a alguna evidencia de esta proposición, o juicios deónticos que expresan un alto grado de posibilidad de que el evento enunciado se lleve a cabo, ya sea por una preferencia, capacidad, obligación, intención, deseo de que dicho evento se lleve a cabo. Em, para algunos autores como Mushin y Hanks, en este caso, los evidenciales son formas lingüísticas que captan la expresión de un hablante en relación con su conocimiento, más allá de de la fuente y la actitud respecto a esta información. Es decir, que los hablantes con lenguas con evidenciales, al momento de hacer una declaración, deben prestar atención no solo a la forma en la que adquirieron dicho conocimiento o a la fuente, sino que deben de evaluar el contexto en el que lo adquirieron. A esto le llamamos un juicio epistémico o adquieren una postura epistemológica.
que incluye tanto las presiones, ay, esto no me deja, tanto las presiones pragmáticas subyacentes que motivan a este juicio epistémico, para que el hablante pueda hacer una evaluación sobre la certeza de este conocimiento. Em, en este caso, la modalidad epistémica muestra la actitud hacia lo que se enuncia y establece una relación entre el hablante y su enunciación. La presencia de una u otra marca de modalidad epistémica muestra un compromiso decreciente o creciente hacia esta información. No todas las clasificaciones que existen se aplican para los adverbios, ya que algunas de estas se basan en la mayoría en verbos modales. En el caso del Laudam, retomaré la clasificación de Simón van der Bergen y Eimer para modales epistémicos del Laudam. Eh, que en este caso ellos dividen entre modales de certeza absoluta, donde la información se acepta como verdadera debido a que proviene de información obtenida de manera directa, ya sea porque es culturalmente compartida por todos, porque es evidente o que es previamente conocida por los actos por los participantes del acto de habla, ya sea porque fue pronunciada previamente por el hablante sin una reformulación, aunque no necesariamente frente a un mismo oyente. Y en los modales de incertidumbre, donde se afirma que el hablante muestra una actitud de probabilidad, posibilidad o incluso duda del evento. Comúnmente esto es debido a creencias explícitas o supuestos a partir de información conocida, culturalmente compartida o previamente compartida por los participantes del acto de habla. No obstante, puede expresar duda debido a que la información en base a la cual se hace no es información que que nos haya sido obtenida de manera directa, sino que en el proceso se hace un juicio epistémico que generalmente proviene de la información que te da alguien más y no de sucesos directamente experimentados por el hablante. Entonces, ahora, ¿por qué hablamos de textos en contexto y qué tienen que ver la evidencialidad modalidad epistémica y la de Ipsis? Lo primero que nosotros vemos cuando vemos un SAPAC o que una de las cosas que más podemos notar es que este género está repleto de el SAP, que en este caso el SAP lo vemos en rojo. Ahorita vamos a explicar un poquito de esto. Em, bueno, tenemos una muestra de dos textos donde podemos ver tanto que se repite la marca casi en cada renglón, casi en cada frase, y podemos observar algunos de los modales de los que vamos a hablar después. En este caso, la lengua cuenta con una marca de evidencia reportada o reportativo que proviene del verbo contar, narrar o platicar, que es SAP, que es el que veíamos en los dos textos anteriores, casi en cada frase. Esta marca, a diferencia de la otra variante del ODAM, solo tenemos un reportativo. Es una partícula libre, como podemos ver en uno, eh, que se puede mover a lo largo pues, dentro de la frase, siempre y cuando no irrumpa al interior de las frases nominales, como podemos ver en 6. Podemos observar en los textos anteriores que
ocurría una combinación frecuente, que en este caso, aquí está, que es el uso del, bueno, eran varias combinaciones presentes, el uso del SAP seguido de, acompañado del préstamo entonces, del subordinador na, de la marca discursiva, del marcador discursivo di y del secuencial Java. Entonces, esto se debe a que en estas combinaciones está actuando como un compilador de cláusula. Y también esto nos está mostrando, mm, ay, es que no puedo quitar la barra de arriba. Bueno, esto nos está mostrando que en estos contextos no solo el SAP está actuando como una unión entre estas cláusulas para dar continuidad a la narración y ritmo, sino que nos está sirviendo no solo como nexo, sino como incluso en algunos textos, en el caso de la otra variante de Logan, se ha marcado como característica de el género discursivo, que en este caso es el Zapau. Em, a su vez, este reportativo puede combinarse con el modal PUI, que agrega un sentido de certeza hacia la cláusula. Vamos a ver a detenimiento esta combinación después. Pero tenemos las frases en 8, donde así según le dijo, ¿qué haces aquí? Así de esta manera estaba acostado y así pues entonces se hizo maestro. La siguiente cosa es que aparece dentro de una fórmula citativa donde eh, podemos ver que pues en el caso del ODAM, que es la otra variante, también tenemos el uso de esta fórmula citativa. Sin embargo, el comportamiento es un poco diferente, ya que en lo que Castillo reportaba en su tesis, esta fórmula citativa admite un orden flexible en el que tomas un elemento de modal, un verbo dicendi y el evidencial, en este caso el SAP, eh, y no importa el orden en que los coloques. Sin embargo, nosotros tenemos que en el caso del Lauda, nosotros usamos el reportativo, una marca de primera o segunda persona, el modal y en este caso el verbo dicendi. Nosotros podemos omitir tanto la marca de persona como el modal, pero no podemos intercambiar el orden de estos elementos. Em, Esta fórmula citativa a su vez es muy interesante porque aparece generalmente con la segunda persona en el contexto narrativo donde hablan personajes eh, para hacer citas. Entonces, la primera persona puede utilizar siempre que el contexto pragmático lo permita, siempre y cuando los hablantes mantengan el tono en que dijeron la frase originalmente. La marca se acompaña del modal y alguno de los verbos dicendi de la lengua. No se puede intercambiar el orden, como ya había mencionado, pero puede haber diversos tipos de oraciones dentro de la frase citada. También podemos ver que se admite el uso de evidencial directo dentro de las frases citadas. Esto se debe a que esta marca es una marca que también nos hace alusión a que son contextos polifónicos, es decir,
contextos donde está hablando uno de los personajes de la historia que nosotros estamos escuchando en este caso. Entonces, al haber un cambio que esto también tiene que ver con el uso de la segunda persona, hace que se admita el uso de una evidencial directo dentro de la frase, a pesar de que nosotros no directamente estamos viviendo o la información no provenía directamente de, de nuestra experiencia, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí donde antes de que empiecen a hablar los personajes o antes de la frase previa o después de la frase previa, porque esta va a aparecer antes o después de la frase citada, tenemos esta fórmula citativa en azul. Entonces, en conclusión, para esta parte, el reportativo es usado para reportar información, aparece como hilador clausal, pero también aparece con una fórmula citativa de orden rígido que permite omitir elementos como la marca de persona y el modal, y es usado en los cambios de voz. También tenemos la parte de modalidad epistémica, como se mostró previamente. El AUDAM tiene al menos dos marcas de partes del cuerpo que provienen, en este caso, tiene dos marcas de modalidad epistémica que provienen de partes del cuerpo. En este caso, el modal PUI y el modal MAU. El modal PUI, el modal MAU, este, es un modal de incertidumbre. El juicio de la información proviene del juicio resultante de información obtenida por medio de alguien más. Es más mental y menos sensorial, eh, a diferencia de PUI, usado con información cuando ésta implica un juicio epistémico sobre la certeza de esta información. Eh, y el hablante elige que en base a, es- a esta información previa, si algo es más verídico o menos verídico. Por lo que puede ser usado en contextos donde dos personas se ponen de acuerdo o incluso donde se tiene que emitir un juicio sobre dos versiones. Esto proviene de la parte del cuerpo de cabeza. Vemos Inmau, mi cabeza, y la otra frase, luego creo que todo se secó, donde lo vemos en su contexto de mujer. Tenemos mi cabeza, me duele la cabeza, y en tercero vas a estar así acostado. En este caso, este modal, como ya había mencionado, eh, se usa cuando se cree que algo sucedió porque viene de conocimiento tradicional o compartido. En el caso de las historias o de los APOC, nos da pistas sobre que, o en frases anteriores generalmente encontramos pistas. En este caso, ya habíamos visto un fragmento de Tlacuache, donde tenemos dos personajes principales. Uno es el coyote, que es engañado varias veces por el tlacuache a lo largo del texto, y varios animales tratan de convencer al coyote de comerse al tlacuache, eh, después de ayudar al coyote a salir de las situaciones en las que lo deja el tlacuache, ¿no? Después de ser engañado por una tercera vez, el sopilote le dice, pero te lo comes. Eh, en este caso, el, digamos que esta información proviene de algo previo, ya que le está diciendo que
pero te lo comes para corroborar que sí lo va a hacer en esta ocasión, ya que anteriormente ya le había dicho la frase, te lo comes. Y vemos que la siguiente es ya te mintió mucho, lo casas en donde lo encuentres, donde está haciendo ese juicio de te lo comes, pero porque ya te molestó mucho, ¿no? Eh, también tenemos donde se vuelve a utilizar Mao en la frase 4 al momento de hablar de conocimiento común, en este caso de que eran compadres del coyote y el tlacuache. También tenemos algunas otras situaciones donde dice, entonces dicen que así se les daba la vuelta, porque proviene de que la gente cree que así sucedió porque se le daba vuelta así o así se molía el maíz, ¿no? En este caso, eh, tenemos la frase de 5B, donde podemos ver que Mao no puede intercambiar el orden con el reportativo. Es decir, no puede ir antes del reportativo. En el caso de 5D podemos ver que otra vez proviene de información que posiblemente fue así, es decir, información tradicional, porque es desde ahí, desde ese momento, las personas ya empiezan a torear al venado en una descripción de cómo se hacía el mitote. Tenemos que no esta parte no puede ser utilizado antes del evidencial directo, porque la frase se vuelve agramatical en este caso, como en 6C, pero sí puede aparecer después del evidencial directo. Esto no se repite con el PUY, ya que el PUY sí puede aparecer en ambas posiciones. Y esto puede ser porque uno está metiendo incertidumbre o diciendo que la información proviene de un juicio, en el caso del modal, y el evidencial está diciendo que es información que proviene de primera mano o que tú atestiguaste. En este caso, tenemos que no puede utilizarse con ninguna de las cópulas, a diferencia de lo que vemos en 7D con PUY. Em, y no puede ser, este modal no se puede utilizar con la primera persona dentro de las fórmulas citativas que veíamos anteriormente. Mm, algo muy interesante es que pues, no solo aparece en contextos donde afirma cosas, sino que en algunos pareciera que introduce una duda, como en 10 a ver si llego, según, según dijo en este caso, en una historia donde el cuervo dudaba de tener la capacidad para llegar a gritos a los cerros, para llamar a la lluvia. Eh, Sin embargo, eso es porque nos muestra un juicio sobre sí mismo de parte del cuervo. En el caso de contextos de situaciones más que como que no te constan, como robos, eh, se suele utilizar el MAU, pero con una reformulación, es decir, nosotros tenemos el contexto, imagina que vas a leñar, te encuentras un vecino, no hay nadie más en el lugar, te distraes y dejas tu machete, cuando te volteas ya no está, lo buscas y no lo encuentras, pero tu vecino ya se fue a llegar a tu casa, te preguntan qué pasó con el machete, donde generalmente se recurrió a la reformulación, se lo llevaron ellos de ahí donde lo dejé. En este caso, se utiliza más el MAU para decir que ya no estaba el machete, a decir o asegurar que pues que se lo robaron ciertas personas. El segundo modal es el modal de certeza absoluta. Ay, me sigue apareciendo esto.
que es información directamente experimentada por el hablante. Es cierto porque yo lo vi o a mí me pasó. Es información culturalmente compartida o evidente tanto para el hablante y el oyente, porque fue pronunciada previamente, puede ser, aunque no necesariamente frente a este oyente, pero la veracidad no es cuestionada, se acepta como verdadero o cierto. Proviene de la palabra ojo, mis ojos. Tenemos mis ojos, me duelen los ojos y en este caso tenemos, es cierto que soy Audan. Em, Tenemos en este caso, dicen que es cierto que estaba acostado, que también proviene del Zapauc del Tlacuache, eh, donde al ser un Zapauc se considera como si fuera información culturalmente compartida o conocida por la mayoría de la gente, ya que es una historia que se conoce bastante. En el caso tenemos la combinación del SAP con el PUI, donde les comentaba que puede ser intercambiado el orden. Sin embargo, tanto el PUI como el mouse siempre modifican al elemento a su derecha. En este caso, PUI está modificando la información en SAP, agregando certeza a que la información fue reportada de esa manera. En el caso de 13D, podemos ver que Puy expresa certeza de que van a tomar poca agua, resultado de que en la historia no hay lluvia en el caso de esto. Y podemos ver que se combina con la cópula AR, em, para decir es cierto. Algo bien interesante con el Puy es que podemos encontrar algunos ejemplos donde, por ejemplo, hablamos como de sensaciones que tú tienes, pero también esta sensación, pues esto ocurrió, pues es un señor que había quedado de grabar, uno no llegaba, eh, porque se enfermó, pero había dicho que al otro día sí. Entonces el otro, pues al ver que venía, dice, si está enfermo, ahí viene, me avisa, ¿no? Y entonces al llegar el otro señor le dice, ¿qué te pasó? Eh, Le dice, todavía ando tomando medicinas, no creas que ando nomás. Y le dice, todavía, y le dice, me duele el pie. Otra cosa me pasó y le pregunta el otro señor, ¿qué te pasó? Le dice, un perro me mordió. Ah, un perro te mordió. Y le dice, sí, un perro me mordió. Y le pregunta, señalando su pie, ¿te duele entonces? Porque lo veíamos que se sienta y estaba cojeando. Pues dice, pues me duele. Eh, y le pregunta al otro señor, ah, pues por eso aquí te trajo, porque su hijo lo había llevado. Pues que aquí me duele en el piso, se calienta mi pie. Le pregunta el otro señor, ¿no será que tenía rabia el perro? Y le contesta, el perro lo soñé. Y entonces le contesta, ah, lo soñaste nomás. Pero si nosotros vemos, utilizan tanto el evidencial directo para hablar de esa sensación como el modal puy, porque el señor traía el dolor en el pie, aunque la mordida del perro provenga de un sueño. Eh, Ahora, pues en resumen, el MAU modifica elementos a su derecha, igual que el PUI. No se permite con las cópulas, a diferencia del PUI, y no se admite su uso con el evidencial directo, el PUI sí. Em, entonces tenemos ejemplos donde también se puede usar al interior de la fórmula citativa.
De hecho, cuando se usa la primera persona en el caso de la fórmula citativa, es forzoso que se utilice el puy para decir yo dije. Es cierto que yo dije, porque tienes que estar seguro que tú sí dijiste la frase de esa manera. Eh, en este caso, para decir es cierto, para afirmar cosas un poco más, de manera más fuerte, se utiliza acompañado de la cópula ar. eh, para decir no es cierto o si es cierto, pues se acompaña, incluso vemos el ejemplo en 13b donde aparece la negación antes de la cópula y el modal. Eh, y vemos los ejemplos en 15 donde aparece la cópula y el modal. Em, Tenemos el uso del evidencial directo que se admite antes y después del PUI. Ya habíamos visto la frase de, ¿es cierto que te duele entonces? Pues me duele o estoy muy adolorido. Puy aparece en compañía de, parece ser de todos los evidenciales, que en este caso es SAB, el LIC y el TAC. El TAC es un inferencial en este caso. Y se utiliza también como una estrategia léxica para reportar información de primera mano. Puede ser que por eso no se pueda quitar cuando nosotros estamos haciendo autocitas. Pero ¿qué tiene que ver la evidencialidad con la modalidad y la de Ixis? En este caso es porque la de Ixis, al momento de que el narrador empieza a narrar, en este caso los Zapalc, el narrador entra en el género y se posiciona tanto en la voz de un narrador como empieza este juego donde empieza a cambiar de voz, que es por eso que marcaba polifonía como uno de los conceptos. Se apropia del discurso de los personajes y reorienta el centro deíctico de toda la narración de acuerdo con eso, con qué personaje está hablando, o si es un personaje o es el narrador. Entonces, en este caso, la de Ixis refleja la perspectiva del hablante y cómo está organizando el discurso en relación a su posición enunciativa. Esto tiene relación con la intersubjetividad eh, también y pues nos muestra que en la enunciación siempre pues se establece un centro deíctico a través del cual el hablante y el oyente construyen este marco de referencia donde coexisten estas múltiples voces, que en este caso es tanto los personajes como el narrador. Eh, entonces, estos sistemas deícticos de la lengua funcionan como una ventana hacia la perspectiva del hablante, reforzando esta idea de que todo el discurso está anclado en una situación comunicativa. Y si nosotros vemos tanto el uso de los evidenciales como de los modales, tanto de manera que nos están dando pistas sobre quién está hablando y nos están ayudando a tener una mejor comprensión de los textos, como utilizándolo como estrategias narrativas, incluso para mantener la atención de nuestros oyentes, eh, nos está ayudando a tener una mejor comprensión del texto. Entonces, esto trata de compactar, porque era pues, un corto tiempo, los resultados de ambas investigaciones, tanto de mi tesis de licenciatura como la de maestría. Y mi intención era mostrar que ambas categorías, aunque aparezcan eh, como categorías inversas,
de este mismo sistema gramatical juegan un papel importante tanto en la comprensión de aquellas frases en las que aparecen juntas como de los textos en su totalidad. Eh, pues gracias. Muy bien, muchas gracias por tu presentación, Miranda. Y bueno, eh, vamos a dejar unos minutos para preguntas y respuestas. Yo tengo por ahí algunas observaciones o preguntas que hacerte, puesto que también estoy investigando la evidencialidad, pero en la lengua rarámuri. Pero si hay alguna persona que desea participar haciendo alguna pregunta o algún comentario, pues estamos en el momento de hacerlo. ¿Hay alguna persona que quisiera hacer una pregunta, comentario, felicitación? Con toda confianza, ¿no? Bueno, para que se animen, a hacer comentarte algo. Yo, como te comentaba, estoy realizando un análisis con la evidencialidad del pueblo rarámuri en algunos textos que yo licité en campo, algunos de ellos, de los contextos de los que tú hablabas del Zapauc, ¿verdad? Eh, yo estuve licitando algunas historias, algunas de ellas son historias de carácter mitológico, algunas otras son de vivencias personales, y algunas otras son experiencias de terceras personas. En el Rarámuri lo que he encontrado es como la evidencia reportativa, la evidencia, algunas marcas de citativo, y por ahí está una marca de inferencial. Y yo te quería preguntar, yo revisé la propuesta de Willett, de Thomas Willett, y él observa que hay algunas marcas específicas para evidencia directa, evidencia reportativa, y él hace una diferencia entre la reportativa cuando no sabes lo que te están reportando o lo que estás reportando, y otra cuando estás convencido de lo que estás reportando, no lo diferencia me parece, con SAC, que es lo que tú, con SAP, el que tú mencionas, y con el SAC. Ujú. No me acuerdo si tú lo mencionas, si sí o Ah, no, o si lo es encontraste. que en el caso del AUDAM no tenemos el SAC. En el caso de lo que pasa en el ODAM, que es la otra variante con el SAC, existen Ujú. dos reportativos. En este caso, el SAP aparece, o casi el uso del SAP eh, es bastante estable. De hecho, por ahí en la presentación aparece la tabla de comparación de los comportamientos de los dos reportativos SAP en las dos lenguas. Em, en en este caso, en el ODAM, el SAC se utiliza para marcar información que fue previamente compartida. Eh, eh, em, Se cree, eh, o en los últimos trabajos o en las últimas de García Salido, que se debe como a que es información previamente compartida, tanto por el hablante como por el oyente. Esto es interesante porque es la misma diferencia semántica que está marcando en el caso del modal y que nos está apareciendo en el caso de un demostrativo. Entonces, hay algo en la lengua que está marcando esa diferencia en varias categorías. Em, pero sí hace alusión a información previamente conocida. De hecho, todas las historias en el caso de los APOC en Odam comienzan con un SAC casi siempre. Pero esto ella lo refuta en una representación de hace no tanto, diciendo que no todos los APOC comienzan necesariamente en el SAC,
utilizando saque en la primera frase, sino aquellos zapoc donde la otra persona sabe que tú conoces el zapoc o te pusiste de acuerdo para que te contaran esa historia. Entonces hubo como un conocimiento compartido por ambas partes previo antes de iniciar a contar la historia. Muy bien. Y otra pregunta, si no a futuro, o no sé si ya estás planeando investigar esta categoría que es el evidencial o también la modalidad en otros contextos discursivos. Entiendo que el zapoque es un contexto discursivo, pero no sé si lo quieres ampliar o planeas ampliar a otros Eh, contextos discursivos. de hecho, es que aquí, por el tiempo, entonces, en un inicio planeaba presentar un rezo y otros contextos de modalidad, que de hecho sí están en la tabla. Sin embargo, por el tiempo decidí acotarlo porque el contexto donde aparecían ambas marcas, o sea, tanto ambas categorías, tanto los evidenciales como la modalidad, eran, era más fácil tomar en este caso el zapau. Sin embargo, en el caso de los rezos, lo que yo tengo es puy, 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 puy en casi todas las frases, que es el modal en este caso, el que tengo yo como certeza absoluta. Este, y como en algún momento llega a aparecer el otro modal, pero ya es en frases donde tú estás diciendo, y creo que me enfermé por tal cosa, porque hice tal cosa, ¿no? Pero en todas las frases, al momento de estar haciendo la petición a los dioses, solo aparece el modal de certeza absoluta. Entonces, y pues por obvias razones de que es otro género, no aparecen evidenciales, más que en alguno aparece el directo, ¿no? Este, entonces ahí el comportamiento es muy, muy diferente. Muy bien, muchas gracias. Y me parece muy interesante que hayas visto, observado que también está muy ligado con la de Ixis, ¿no? Como la persona que reporta o que enuncia la información, pues reformula, ¿no? Y muestra la perspectiva, el hablante Ajá. toma su propia perspectiva en el discurso. Es muy, muy interesante eso. Te felicito mucho por tu trabajo. Aquí tenemos a Adrián Pérez, dice, hola Miranda, muchas gracias por compartir tu trabajo. Oiga, disculpe, ¿qué implicación tiene para la descripción de una lengua el hecho de que no existan gramáticas ni diccionarios previos y cómo cambia eso la manera en que interpretamos fenómenos como la modalidad epistémica? Y tengo otra duda. Zapuac se entiende como un cambio de centro deíctico. ¿Eso significa que el narrador cede su voz al personaje? Me daría un ejemplo si no es mucha molestia, porfa. Mm, a ver, eh, primero, lo de los no hay gramática ni diccionario, eh, pues vuelve un tanto, mucho, mucho, muy necesario el diálogo justo con es que no me gusta tanto usar la palabra hablante, con los colaboradores de la lengua, se vuelve un diálogo constante y en ocasiones es un poco, pues complejo de que partes prácticamente de la nada, ¿no? En el sentido de que tal vez encuentras algunas descripciones. En el caso de cuando yo empecé a trabajar estas dos marcas, en alguna tesis aparecían como evidenciales. De hecho, por eso pongo los ejemplos de negación, porque una de las pruebas de que no es evidencial es que no pueden aparecer con la negación, justamente.
Esto sucede en el caso del Puy y del Mau, sí aparecen con la negación en algunos contextos. Este, aparecía uno de estas dos marcas como un mirativo y el otro no recuerdo como qué tipo de marca. Este, pero pues vuelve esto un diálogo constante y que se tengan que utilizar diferentes metodologías para que veas que realmente lo que estás pensando que es un modal. En el caso pues en mi caso, yo partí de algunos trabajos previos que era el texto de Tlacuache de García Salido de 2018 para poder glosar la lengua. ¿Qué pasaba en un inicio? Yo tenía muchos signos de interrogación en donde empezaba a trabajar, signos de interrogación que por eso fue que tomé la decisión de ir alimentando Flex con las narraciones que iba terminando de trabajar, porque consideraba que es muy necesario tanto hacer esta parte de tener un vocabulario, al menos de la lengua, a tener en el futuro una gramática y un diccionario. Pero esa gramática y ese diccionario pues no era algo que yo pudiera hacer o que alguien fuera a hacer de manera más inmediata, sino que iba a ser un proceso como más lento y que se iba a ir nutriendo de los trabajos que se fueran haciendo pues paso a pasito, ¿no? Y en parte eso fue lo que, como la motivación también de empezar a alimentar a Flex con estas narraciones y de seguirlo haciendo, ¿no? Este, mm, y la segunda pregunta, lo del centro deíctico. Lo que sucede en los Zapauc es que el Zapauc es un género discursivo, eh, entonces, mm, donde generalmente, y eso sucede también cuando lo tenemos en español, nosotros estamos contando una historia, no sé, fui ayer a la tienda y compré un refresco, pero cuando llegué, el señor de la tienda dijo, te, ahora cuesta 50 pesos. Desde nosotros tenemos, el señor de la tienda dijo, está marcando que va a haber un diálogo de otra persona, que no eres tú. Está viendo ya esa parte del cambio de voz, está marcando como de una manera más léxica, a lo mejor en el caso del español, pero está ocurriendo ese cambio de voz o cuando estamos contando algún cuento y hablan los personajes, también ocurre el cambio de voz, en donde ya el narrador no está hablando de yo fui a la tienda y hice tal cosa, sino ya dicen, y el tlacuache dijo, mañana va a llover, ¿no? Y no sé, y el coyote dijo, ya cómete a tlacuache porque te engaña, ¿no? Donde ya no estás hablando tú, sino estás cambiando a la voz del personaje para que éste dé su diálogo a su vez dentro de la historia. En este caso, tenemos marcas que se están reorientando. En este caso, no hacemos uso de un reportativo, sino a lo mejor de un evidencial directo, que no es que tú te hayas caído, no es que tú te haya sucedido de primera mano lo que dice la historia, sino que le sucedió al personaje y en ese momento tú eras el personaje en la historia. Entonces, si tú tomas la voz del personaje para decir, eh, el coyote me hizo tal cosa,
a lo mejor tú vas a utilizar el evidencial directo de, como en el caso donde decía me duele la pierna, ¿no? Este, no sé si quedó claro. Sí, muchas gracias por tomar mi comentario. Me gustó mucho su trabajo. Les deseo éxito. Muchas gracias Gracias. a Adrián Pérez por su participación. Y bueno, por cuestiones de tiempo, con esta pregunta cerramos la sesión del día de hoy. Agradecemos a la licenciada Miranda Flores por esta presentación de un tema sumamente interesante, importante. Y gracias, licenciada Miranda. Y les recordamos que la próxima sesión que tendremos del seminario será hasta el día 26 de septiembre a la misma hora, a las 12. Les invitamos para que se conecten. Repito, 26 de septiembre a las 12 horas con la presentación del doctor Octavio León, titulada Documentación Lingüística del Arte Verbal, un acercamiento al habla ritual del Mixteco de Yucoquimi, de Ocampo, Oaxaca. Entonces, a todas las personas que en esta ocasión se conectaron, les invitamos el 26 de septiembre. Una vez más, muchas gracias, licenciada Miranda. Muchas gracias a todas, a todos ustedes. Nos despedimos y hasta pronto. Que tengan muy buena tarde. Gracias.